volvemos entonces, ¿sí? Entonces, repasando un poquito hasta ahí lo que hemos dicho hasta hoy, ¿sí? ¿Qué es una enzima? Es una proteína que tiene actividad enzimática. ¿Cómo también se llama? Biocatalizadores. ¿Qué características tiene una enzima? Tiene alta especificidad por el sustrato, alta especificidad de acción. Dijimos que cada enzima tiene un sustrato en particular y cada enzima cataliza una sola reacción. Que también dijimos que tiene un sitio donde se une el sustrato, que se llama sitio de unión al sustrato. Y un sitio donde ocurre la reacción enzimática, que se llama sitio catalizador. Estos dos son más de tipo activo. Además de tipo activo, hay un lugar que se llama sitio regulador, el sitio de unión que van a activar o inhibir la enzima. Toda enzima de tipo nada. Uno tipo de la enzima, vitamina y mineral. Se llama la vitamina, o se llaman los minerales, cofactores. Las enzimas coagulantes se llaman coenzimas. Y los ayudantes se llaman holoenzimas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de una enzima? Disminuir la energía de ATP, que significa que una reacción sea mucho más barata y por lo tanto los cambios que se necesitan se hacen más rápido, pero genera productos en menor cantidad. Si una reacción enzimática es 10 a las 6 veces más rápida, o sea, 1.000.000 de veces más rápida que el uso de un catalizador. El modelo enzima. Anteriormente se quería ver cómo se usaba una enzima. Entonces apareció el primer modelo. El modelo que se llama modelo llave cerradura. Y el modelo llave debe encajar perfectamente en el sitio de la enzima. El sustrato tiene que tener una estructura, fíjense, perfecta. Tiene que, en todos los sentidos, para encajar perfectamente en el sitio activo de la enzima. Entonces dice, la estructura del sustrato debe ser al sitio activo de la enzima como la llave es a la cerradura. Si hubiera una pequeña alteración, por ejemplo, hidrógeno en R tenía que ser y aparece un hidrógeno en S, entonces la enzima ya no le reconoce y ya no cataliza esa reacción. ¿Se acuerdan que en el intestino había sacarasa, lactasa, maltasa? Cada una de esas enzimas reconocía la conformación del enlace. Si el enlace estaba hacia arriba, beta, ya no reconocía la enzima, por eso la celulosa no podía ser digerida a nivel intestinal. El siguiente modelo se llama ajuste inducido o modelo de Koslam. En el modelo de ajuste inducido o modelo de Koslam, cuando la enzima está en presencia de su sustrato, adopta la conformación correcta. En ausencia del sustrato, la enzima tiene un sitio activo determinado, pero cuando viene su sustrato correcto, él se adapta. Fíjense ustedes, acá la hendidura era cuadrada, por decirlo así. Vienen dos sustratos diferentes, como no son sus sustratos, la enzima permanece intacta, pero en presencia de su sustrato, la enzima adopta la forma característica para poder formar el complejo enzima-sustrato. Entonces, este modelo supone que la enzima tiene una estructura plástica, que no es rígida, sino que puede cambiar en presencia del sustrato correcto. La gran mayoría de las enzimas de la naturaleza se ajustan al modelo llave cerradura, pero unas pocas enzimas utilizan el modelo ajuste inducido. Existen dos tipos de reacciones enzimáticas: las reacciones de síntesis y las reacciones de degradación.
Las reacciones de síntesis se llaman reacciones anabólicas y las reacciones de degradación se llaman reacciones catabólicas. En la síntesis se forman nuevas moléculas. Generalmente son moléculas más grandes. Por lo tanto, hay que formar un nuevo enlace. Sin embargo, cuando degradamos una molécula, formamos moléculas más pequeñas. ¿Y eso qué significa? Que se debe romper enlaces. Entonces, las reacciones anabólicas son de unión de sustratos y la reacción catabólica son de ruptura de sustratos para generar otro. En una reacción anabólica, la enzima facilita el encuentro de los monómeros y la formación de nuevos enlaces. Esto es solamente para repasar de vuelta. En una reacción catabólica, facilita el rompimiento de los enlaces en el sustrato para generar monómeros. Bien. Parece que acá está repetido una diapositiva. Bueno, esto es para ver de vuelta, ¿verdad? Cómo es una enzima. Este es el sitio activo de la enzima. Fíjense, normalmente las vitaminas son moléculas grandes y los cofactores son moléculas pequeñas, son pequeñitos. Un ejemplo, ¿verdad? De un cofactor es el hierro. El hierro participa en un montón de reacciones donde generalmente hay transferencia de electrones. En las reacciones catalíticas, los iones generalmente se oxidan o se reducen. Y entre el grupo prostético, que en este caso, ¿verdad? Generalmente es el cofactor, la enzima es por enlace covalente. ¿Qué papel desempeña una enzima? El soporte, debilita enlaces, participa en la transferencia del grupo de protones, el cofactor completa el ciclo activo, lleva a cabo la catálisis, constituye un puente de la unión de la enzima a sustrato y modela definitivamente a la enzima. Hay clasificaciones de enzimas que corresponden a la actividad que cumple la enzima. El primer grupo es oxidorreductasa, el segundo grupo es transferasa, el tercer grupo es hidrolasa, el cuarto liasa, el quinto hidrogenasa y el sexto es hidratolasa. En la reacción de extender y reacción de limas. La primera es una reacción de oxidorreducción. En la segunda hay transferencia de grupo. En la tercera hay hidrólisis, no enlace agregando agua. En la cuarta lisis, con enlace sin agregar agua. Y humedad convierte un isómero, ¿no? Y las hidrolasas unen enlaces para formar una nueva molécula. Esto constituye las oxidorreductasas. Las oxidorreductasas realizan reacciones de oxidorreducción, es decir, participan en la reacción con la transferencia de hidrógeno con electrones desde un sustrato a otro. En esta reacción, el enzimas puede actuar como oxidante o como reductor. Y principalmente es a la reacción completa, a un hidrógeno, al hidrógeno, no es el agua al hidrógeno y luego a el hidrógeno. Y normalmente los trabajadores de hidrógeno, el NADH y el NADH2, que son los ayudantes de las oxidorreductasas. ¿Cómo se llaman las oxidorreductasas? Las oxidorreductasas se llaman deshidrogenasas. Es el hidrógeno. Por eso la enzima en donde hay NADH, en donde hay NADH, siempre hay transferencia de hidrógeno. Y la enzima siempre se llama deshidrogenasa. El reductor es el labor de protones y el oxidante. El reductor es el labor de electrones. En el curso de la reacción oxida, el oxidante es la por electrones y la reacción se reduce, por lo tanto gana electrones. Como normalmente las oxidorreductasas se llaman deshidrogenasas, peroxidasas, oxidasas, oxigenasas o reductasas. El grupo de enzimas se llama transferadas. Una enzima realiza la transferencia de algo. Las que transfieren aminos se llaman aminotransferadas. Las que transfieren carboxilo se llaman carboxiladas. Las que transfieren metilo se llaman metiltransferadas. Las que transfieren glucosa se llaman glicosiltransferadas. Las que transfieren lípidos, lactosa, se llaman aciltransferadas. Pero siempre son parecen a ellos en esta transferada. Si ustedes fijan esta reacción, esta molécula que está acá es 1, 2, 3, 4. Buscamos y otro. Es un buscamos que tiene dos carboxilos. Tiene la 1 beta y un grupo amino. Este compuesto es un aminoácido conocido como aspartato. Es un carboxilo
puede llevar algo activo. Entonces, ese ácido va a convertir otro activo y el ácido va a convertirlo en algo que se llama alanina. Se ocupa de hacer un sonido. ¿Cómo se llama la enzima? La enzima se llama aspartato y no esperado. Y ahora, la diferencia es toda la alanina, que mantiene la aminoidad. La que dice aminoidad abajo, la que se llama glutamato aminotransferasa. Y luego de aminoácido se llama acarina aminotransferasa. Pero siempre el nombre de transferasa. La ruta de lo que nada, transferasa. El tercer grupo se llama hidrolísis. Aldean agua y reconela. Se llama glucosa fructosa de para usar más agua. La arosa proveniente del agua, gracias a la llama sacarada, genera el como más pura. Y por las las que rompen la agregado agua lleva el fijo a sacarada, lactasa, maltasa, lipasa, amilasa, nucleosidasa, glucosidasa, y el término asa se refiere a las hidrolasas. El cuerpo se corresponde a la liasa lítica romper. Esta enzima no introduce en agua, rompen el carbono, oxígeno, carbono, fósforo, carbono, azufre, pero lo rompen directamente. En algunos casos reciben el nombre de liasa. Por ejemplo, el oxalato puede reaccionar con acetato para generar citrato. El citrato puede convertirse de vuelta en acetato y acetato. La enzima de los citratos liasa. No siempre lleva la apellido liasa, en algunos casos lleva el nombre especial. Así no sigue exactamente con el apellido que la actividad que es. El siguiente grupo, el quinto, se corresponde a la isomerasa. La isomerasa cataliza la conversión de un isómero en dos celos. El hidrógeno y la hidrógeno son isómeros. Las dos son celulosas, las dos en la misma cantidad de cantidad de hidrógeno, pero uno es de el otro está de hidrógeno. Entonces, la enzima que convierte la hidrógeno se llama isomerasa. La glucosa, la lactosa, son simplemente un isómero. Entonces la enzima se convierte la lactosa en glucosina, la lactosa, glucosa, epinederada. Glucosa y monosa también son isómeros, como dos. En otra lengua, la glucosa se convierte en monosa. ¿Cómo se llama la enzima? Glucosa, no epinederada. La glucosa son isómeros, uno le digo que se forma, glucosa puede convertirlo en el cuerpo. ¿Cómo se llama la enzima? Exoisomerasa. Así como está haciendo en pantalla, esta isomerasa, la que hace glucosa fructosa se llama isomerasa, o glucosa isomerasa. Y el último grupo de las enzimas es la biformal. En la reacción participa ATP. La enzima de apellido sin casa. Pero que en la reacción no participa ATP. No hay necesidad de la enzima lleva como apellido sin casa. Entonces, por ejemplo, una otra molécula y en esta reacción no se necesita ATP. Por lo tanto, la enzima se llama glucógeno sintasa. En este ejemplo, fíjense, el glutamato reacciona con el amino para convertirse en glutamina. Se formó un enlace carbono-nitrógeno, pero en la reacción se gastó una molécula de ATP. Entonces, esta enzima se llama glutamina sintetasa. Normalmente, ojo con esto, normalmente una enzima se llama el nombre del sustrato o el nombre del producto y su apellido, la actividad que cumple. Entonces, no se olviden de eso. Siempre el apellido, en la gran mayoría, es la actividad que cumple. Entonces, tenemos 6 grupos enzimáticos. El primer grupo se llama oxidorreductasa, el segundo se llama transferasa, el tercero hidrolasa, el cuarto se llama liasa, el quinto isomerasa y el sexto ligasa. Cada grupo enzimático cataliza una reacción determinada. Tiene un sustrato en particular y tiene una enzima determinada. La actividad de una enzima puede estimularse o inhibirse. Si yo quiero bloquear una actividad determinada, puedo hacerlo para bloquear la actividad de esa enzima. Por ejemplo, los antibióticos en su gran mayoría bloquean la síntesis de la pared de la bacteria. Entonces, como no puede sintetizar la pared, muere la pared al bloquear a la enzima que fabrica la pared. Los antivirales, en su gran mayoría, le bloquean a la enzima que fabrica el ADN, o en todo caso, el ARN. Y eso permite evitar que se replique el virus y de esa forma tiene su actividad sobre él. Existen 2 tipos de inhibiciones. Las reversibles, en aquellas donde se puede recuperar la actividad de una enzima, y otras que son irreversibles,
donde no se puede recuperar la actividad enzimática. Un ejemplo, la gran mayoría de los venenos bloquean a una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa. ASA significa que hidroliza acetilcolina. Entonces, todos los venenos que se compran en aerosoles son inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Qué hace la acetilcolina? Se libera en una terminal neuromuscular y lo que produce es contracción muscular. ¿Qué le hace a estos pobres insectos? Les da un infarto porque se une la acetilcolina, pero ya no puede desligar. Y en consecuencia, el insecto muere por infarto. Perdón, por favor. Bueno, un ejemplo, el que acabamos de ver. La gran mayoría de los retrovirales, que son los fármacos que se utilizan para inhibir virus que tienen como material genético ARN, bloquean a la transcriptasa inversa, así se llama la enzima. La enzima sintetiza ADN a partir de ARN, por eso se llama transcriptasa inversa. Esta es una de las utilidades enzimáticas, las más importantes. La farmacología se basa en su totalidad en la utilización de fármacos que son bloqueadores enzimáticos. Entonces, la gran mayoría son bloqueadores enzimáticos. Algunos bloquean canales iónicos. Por ejemplo, los antihipertensivos, el enalapril. ¿Quién no le conoce al enalapril, verdad? El enalapril es un inhibidor de una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina. Existen 3 tipos de inhibidores enzimáticos. Los competitivos, en donde se une de forma reversible a la enzima libre, entonces el sustrato ya no puede unirse. En el acompetitivo, el inhibidor se une al complejo enzima-sustrato y ya no se puede generar por ende el sustrato, el producto. En un inhibidor no competitivo, el inhibidor se une a un lugar diferente, pero hace que la enzima cambie su conformación y como cambió su conformación ideal, ya no puede fabricarse el producto. Algunas moléculas se unen a la enzima estimulando su actividad y otras inhibiendo su actividad. Estas moléculas se llaman metabolitos alostéricos. Los que activan la actividad enzimática se llaman alostéricos positivos y los que inhiben la actividad de una enzima se llaman alostéricos negativos. La enzima es una proteína. Como toda proteína, va a verse afectada por el pH y por la temperatura. Cada enzima tiene un pH óptimo y una temperatura óptima. El pH óptimo va a depender del medio. En la boca, la amilasa 6.8. En el estómago, ¿verdad? La pepsina, pH 2. En el intestino, pH 8. O sea, cada enzima tiene un pH óptimo de actividad y todas una temperatura óptima que es de 36 grados centígrados. Bueno, muy bien. Entonces, hasta allí es la clase de hoy. Vamos a repasar rapidito. Tengo 7 minutos, ¿ok? Tengo 7 minutos.